Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 21 de julio. La lección para hoy nos habla la parábola del sembrador. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, oh Señor, su santo nombre. Gracias, Padre eterno, por su infinita gracia y misericordia para con nosotros pecadores. Gracias, Señor, por esta lección, por esta enseñanza para este día. Háblenos, Santo Espíritu, prepare nuestras mentes para que su palabra no caiga en esos terrenos pedregosos, espinosos, duros, sino en una mente donde usted reine. Gracias. Todo lo agradecemos y suplicamos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. La parábola del sembrador. En esta parábola, por lo menos vamos a ver, hay un sembrador. ¿Quién es? Es el Señor Jesús. El sembrador lleva semilla, la palabra de Dios. Él lleva esa semilla para sembrarla en 4 diferentes terrenos que hay. Porque dice que una cayó por el camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos, otra cayó en buena tierra. 4 diferentes corazones, 4 diferentes personas que hay aquí en la tierra, por lo menos 4. Así es de que, ¿qué nos dice Marcos capítulo 4, del 1 al 9? Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Recuerde que Él allá se encuentra. Ha hecho del hogar de Pedro el lugar para acampar, para estar allí en Capernaum. Y de allí Él va al lago Genesaret, al cual aquí le dicen el mar. Por eso dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decía en su enseñanza: oíd, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó.
otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces añadió: el que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que el Señor les habló. ¿Qué quería el Señor enseñarles? ¿Qué quiere el Señor enseñarme a mí? Porque debo de preguntarme qué clase de terreno soy. No porque estoy en la iglesia, yo ya soy del terreno, del buen terreno. El anhelo de Dios es que todos y cada uno de nosotros seamos esa clase de terreno. Que demos fruto a 30, 60 o al 100 por uno. Pero muchos de los que estamos allí en la iglesia podemos ser cualquiera de estos 4 terrenos. Por eso debemos de examinarnos a nosotros mismos para ver dónde está la semilla, dónde está Jesús. Por eso comienza aquí la lección. Cuando leen las parábolas de Jesús en los evangelios, las personas a menudo quieren saltar rápidamente a la interpretación que Jesús da de ellas. Bueno, dicen, después de todo, ¿no es este el punto principal de estas historias? Enseñar alguna verdad espiritual útil para la vida cristiana. Sí, claro que sí, pero a veces, dice Jesús, no explica la parábola en las breves declaraciones. El reino de Dios es como, o el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué sucedió cuando el Señor Jesús habló estando en la barca y comienza a decir: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó en el camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron, otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto, pero la tierra no era profunda. Pero cuando vino el sol se quemó, la otra parte cayó entre espinos, creció, la ahogaron y no dio fruto. Y la otra cayó en buena tierra. Me imagino viéndose la cara cada uno de los discípulos. Y también se preguntaban, como los otros que estaban escuchando allí: ¿qué es lo que el maestro quiere decirnos? ¿Qué es lo que el maestro quiere enseñarnos? Porque aquí la gente sabe que se siembra. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor? ¿Qué son las parábolas? Parábolas son verdades profundas dichas o enseñadas de una manera sencilla. Si nosotros nos preguntáramos aquí entre nosotros, ¿qué cree usted o cómo interpreta la parábola? Seguro que saldrán diferentes interpretaciones o ideas. Ahora, todos escuchamos a Jesús decir esta parábola. ¿A quién de todos
iríamos a preguntarle acerca de la parábola. Porque si yo voy con mi hermano, él me va a dar una idea, voy con otro hermano, me va a dar otra idea, y así yo también tendré mi propia idea. Pero debemos ir a Jesús para que Él nos explique la parábola, para ver primeramente cuál de los terrenos soy. Porque esos 4 terrenos están allí porque representan a los que estamos en la iglesia. ¿Qué me quiere decir entonces el Señor? Que no porque voy a la iglesia, porque digo, Señor, ya estoy listo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién entonces? El que hace la voluntad de Dios. Analicémonos para ver si estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿O estoy entre espinos? ¿Estoy entre pedregales? ¿O soy de los que junto al camino? ¿O soy buena tierra? Porque el propósito del Señor al hablarnos de esto es de que la palabra de Dios cae, es una sola. No hay otras verdades, hay una sola verdad. El problema no está en la semilla. El problema está en el terreno. Y ese terreno soy yo. Por eso sigue diciendo la lección. En consecuencia, es bueno aminorar la marcha y simplemente analizar el relato mismo a fin de captar la dirección en la que apuntan las diversas características narrativas. Debemos de tomar tiempo, analizar, esperar que el Espíritu Santo nos hable y prestar oído, porque que tenga oído, ¿qué dice allí? El que tiene oído para oír, oiga, preste atención, haga los cambios necesarios para que la palabra de Dios haga el efecto y pueda dar fruto. Porque vemos cuántos de los terrenos dieron fruto. Solamente uno. No todos. Así es que todo eso debemos analizarlo. Pero poniéndome a mí mismo para analizarme. No poniendo al hermano, sino a mí mismo. Por eso el Señor nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es lo que necesitamos. Nos dice, la semilla es la misma en cada caso, pero cae en 4 diferentes suelos. Así es de que analicemos el tipo de suelo, porque el tipo de suelo, dice, influye grandemente en el resultado para la semilla.
En lugar de ser una historia continua, la parábola constituye en realidad 4 historias en sus escenarios contadas hasta el final. La semilla que cae en el camino es devorada inmediatamente por las aves. ¿Qué sucede en el camino? ¿Cómo es un camino? ¿Qué representa ese camino? La mente de muchas personas. Un camino es duro. La vida ha endurecido tanto a esa persona que cuando la palabra de Dios llega, quedó encima, no penetró, quedó a la vista. Vinieron las aves que representan a Satanás, sus demonios, y prontamente quitaron la palabra de Dios, que ni siquiera la semilla se humedeció para brotar algo. No. ¿Cuántos corazones que llega el Evangelio están tan endurecidos por las cosas del mundo que no tienen tiempo para escuchar la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo haga en ese corazón algo en ellos? Por eso dice, al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y las aves del cielo la comieron. La semilla que cae en pedregales. ¿Qué pasó con la semilla que cayó en pedregales? Donde no había mucha tierra, demora algunos días o semanas en alcanzar, dice, su fallido resultado, que al final, ¿qué incluye? El secamiento a causa del sol. ¿Qué podríamos encontrar? Bueno, hay gente que dice cuando va o escucha un estudio, una campaña, se invita, o de pronto casualmente llega a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué mensaje el que escuché! Y llegan a casa gozosos y dicen, ahora me predicaron, lo comprendí. Y llegan a casa con la familia, a los amigos, y le dicen, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Cómo estás hoy? Te veo raro. Luego vienen los problemas, descuidan lo que escucharon, lo que aprendieron de la palabra de Dios, para poder estar en paz con Dios, en paz en su casa, con su familia. Y luego, ¿qué pasa con los problemas que vienen? ¿Qué pasó, dice allí, con la de Pedregales? Como no había suficiente tierra, se secó. Vinieron las dificultades
y dijeron, no, mejor sigo como estaba. Estoy mejor allá. Y eso ocurre con muchas personas. La semilla que cae entre espinos demora aún más en alcanzar su infructífero final. Y estos la terminan ahogando. Así es de que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tercer terreno? Ya el tercer terreno, estuvo más tiempo yendo los sábados a la iglesia, iba entre semana, se miraba como que ya estaba y había entregado todo al Señor Jesús. Pero dice que la semilla cae entre espinos. Cae, nace, crece y ahí va ya la plantita creciendo. Vamos a poner el maíz, va la plantita de maíz creciendo, que al mirarla creemos que va a dar fruto. Pero luego crecen los espinos, los problemas. De pronto se ve que le levantan calumnias ahí dentro de la iglesia. Lo ignoran. Problemas en el trabajo, problemas en el hogar. No. ¿Qué pasó con esa fe que estaba creciendo? De pronto empieza a marchitarse y al final esa plantita que se miraba tan hermosa se marchitó, se murió y no llegó a dar fruto. Pero la semilla que cae en buen suelo es la que tiene el desarrollo más prolongado, presumiblemente toda una estación de crecimiento en armonía con el patrón normal de un cereal. La semilla tiene un proceso en el suelo, pero cuando el corazón de la persona ha sido preparado y llega la semilla, acepta el evangelio y no le importan los problemas que tenga que pasar, él persevera, sigue creciendo y llega el momento en el cual decimos, ya la milpa ya está colocha. Ya vemos que sale la vara con la flor y comienza en la parte del centro a engrosar y salir el fruto. Empieza a salir la mazorca, empieza a crecer la mazorca, va llenándose la mazorca. ¿Por qué? Porque en ese terreno, aunque vinieron dificultades, aunque vinieron momentos en que los espinos, los pedregales, él había puesto su confianza en Jesús. Y creció, dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es el único terreno que dio fruto. Los demás
se perdieron. ¿De cuál terreno soy? ¿De cuál quiero ser yo? Eso es lo que me está hablando el Señor a través de la parábola. Por eso dice al final ahí, 3 de las historias tienen que ver con el fracaso. Solo la última se refiere al éxito, a una cosecha copiosa. Si yo estoy en uno de estos 3 terrenos, puedo, con la ayuda del Espíritu Santo, llegar a ser buen terreno. Y la semilla hará en mí que dé fruto. Como dice más adelantito, la parábola parece señalar hacia el costo del discipulado. Estoy dispuesto a pagar el precio para hacer ese buen terreno, para hacer ese terreno donde dé fruto. El costo del discipulado y los riesgos que éste implica, pero también me señala la recompensa resultante de seguir a Jesús. ¿Qué otras lecciones espirituales podemos aprender de la naturaleza? Veamos qué nos dice el espíritu de profecía concerniente al estudio del día de hoy. Nos dice, la misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. La forma de su venida no era lo que ellos esperaban. El Señor Jesús era el fundamento de todo el sistema judaico. Su imponente ritual era divinamente ordenado. El propósito de él era enseñar a la gente que al tiempo prefijado vendría aquel a quien señalaban esas ceremonias. Pero los judíos habían exaltado las formas y las ceremonias y habían perdido de vista su objeto. Las tradiciones, las máximas y los estatutos de los hombres ocultaron de su vista las lecciones que Dios se proponía transmitirles. Esas máximas y tradiciones llegaron a ser un obstáculo para la comprensión y práctica de la religión verdadera. Y cuando vino la realidad en la persona de Cristo, no reconocieron en él el cumplimiento de todos sus símbolos, la sustancia de todas sus obras. El Evangelio de Cristo era un tropezadero para ellos, porque demandaban señales en vez de un Salvador. Esperaban que el Mesías probase sus aseveraciones por poderosos actos de conquista para establecer su imperio sobre las ruinas de los imperios terrenales. Cristo contestó a esta expectativa con una parábola del sembrador. No por la fuerza de las armas, no por violentas interposiciones había de prevalecer el reino de Dios, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de los hombres. Eso está en las palabras de vida del Gran Maestro, página 17. Por medio de la parábola del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos y la obra que el gran labrador hace por su pueblo. A semejanza de uno que siembra en el campo, Él vino a esparcir los granos celestiales de la verdad, y su misma enseñanza en parábolas era la simiente con la cual fueron sembradas las más preciosas verdades de su gracia. A causa de su simplicidad, la parábola del sembrador no ha sido valorada como debiera haber sido. De la semilla natural, echada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio
cuya siembra produce el retorno de los hombres a su lealtad a Dios. Aquel que dio la parábola de la semilla es el soberano del cielo, y las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal rigen la siembra de la simiente de verdad. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 16. La naturaleza, juntamente con la Biblia, debe ser nuestro gran libro de texto. Cuando se siembra la semilla y se cultivan las plantas, debemos recordar que Dios creó la semilla y la da a la tierra. Mediante su poder divino, se preocupa de esa semilla. Es por su mandato que la semilla, al morir, da su vida al tallo y a la espiga con sus propias semillas, las cuales se guardan para sembrarlas y obtener una nueva cosecha. Debemos estudiar, además, nuestra participación en este proceso. El agente humano tiene su parte que realizar, su obra que hacer. Esta es una de las lecciones que la naturaleza enseña y percibiremos en ella una obra solemne y hermosa. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 189. Bien, mis queridos hermanos, no olvidemos el estudio de esta parábola. Mañana continuaremos acerca de más interpretación que el Señor nos da a través de las parábolas. Que el Señor les bendiga y que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.